Listo. Entonces, para acceder nosotros al sistema EVA, ¿no es cierto? Tenemos que acceder a través de un navegador. Eh, si es que ustedes no lo han accedido todavía, tienen que ingresar mediante el URL eva.wisen.edu.es, ¿no es cierto? Eso les va a llevar a la página principal, a esta de aquí. Aquí a ustedes se les ha asignado un mail institucional, como es el caso del mío, ¿no es cierto? Y bueno, cada uno ya tendrá que colocar su contraseña. Entonces, el rato que ingresamos, a ver, ahí, a ver qué estaba mal. Ahora sí. El rato que ingresamos, nosotros tenemos nuestra pantalla de bienvenida y lógicamente van a poder ingresar a los cursos que ustedes estén tomando como estudiantes de producción industrial. En este caso, mi interfase es un poquito diferente porque yo estoy en un rol de tutor, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ingresar al curso, pero esto es algo que vamos a tener en común, ¿cierto? El que ustedes tengan acceso al inicio, al material de la clase, a este primer tema que se llama normalización del diseño asistido. Acá tenemos ya las primeras dos clases que hemos tenido, ¿no es cierto? Y bueno, poco a poco esto se irá nutriendo de más contenido. En la parte de normalización del diseño asistido está este link, ¿no es cierto? Este link que dice normalización del diseño asistido por computador. Cuando damos clic ahí, nos lleva a esta extensión. Ustedes pueden acceder directamente desde aquí o pueden abrirlo en una nueva ventana para que no se cierre el sistema. Entonces, aquí está todo lo relativo a la normalización, al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Este es un portal que me agrada como base teórica de nuestra materia porque es bastante resumida y nos permite manejar conceptos bastante simples que sean fácilmente adaptables a nuestra base de conocimiento y luego ponerlas en práctica directamente. Los libros normalmente elaboran estas ideas, estos conceptos, de una manera muy fina, que si bien no estaría mal contemplarla, podría llegar a generar cierta confusión y aparte necesitaríamos muchísimo más de tiempo de desarrollo de la materia. Entonces, vamos a iniciar. Normalización. ¿Quién de ustedes, o a ver, yo voy a escoger a alguien al azar, no sé si por ahí nos escucha eh, Pablo Guillén? ¿Nos escucha Pablo? Sí, profe. Pablo, si bien un poco los conceptos están en la pantalla, cuando usted escucha en general la palabra normalización, ¿qué se le viene a la mente? Ah, bueno, para mí normalizar es como, no sé, o sea, como que poner todo a lo general, o sea, que todo sea igual. Ya, muy bien. Está bastante bien, Pablo. La normalización a la larga, si uno hasta analiza la palabra, habla de algo normal, ¿no es cierto? Poner alguna actividad o alguna situación puntual de manera normal. O ejecutar una línea de procesos normales a una actividad específica, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos da un concepto muy básico, pero a la vez muy claro de lo que es. Dice, la normalización es un conjunto de prescripciones generales y de reglas que establecieron los países industrializados para favorecer el comercio y racionalizar la fabricación de todo tipo de bienes y servicios. Entonces, dicho en otra forma, son reglas que nosotros cumplimos para de alguna manera tener una universalidad de conocimiento en un área específica, de manera que la interrelación entre países, entre organismos, entre compañías, sea mucho más dúctil, sea mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces, esta normalización está documentada, ¿no es cierto? Basada en especificaciones, legislaciones y normas, como lo dice ahí en esas palabras en negrita, y lo único que buscan esto es generalizar muchas cosas a nivel mundial.
¿no es cierto? Unificar y simplificar. Esto genera que los productos fabricados sean fácilmente reconocidos en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Y la normalización está aplicada a absolutamente todas las áreas de trabajo o todas las materias que uno pudiera imaginarse. No es la excepción el diseño o el dibujo en la tecnología. La normalización es fundamental para que ésta también sea general, también sea universal, y lo que permite es transmitir un lenguaje visual, ¿no es cierto?, mediante representaciones y que sean interpretables e inequívocas para cualquier profesional en el área de la tecnología, de la ingeniería, etcétera, etcétera, a nivel mundial. ¿Correcto? Es decir, que si yo acá quiero diseñar una caja de fósforos y envío esto a Singapur, en Singapur entiendan que lo que quiero diseñar es la misma caja de fósforos, no algo distinto, ¿correcto? Entonces, basados en eso, ¿no es cierto? Basado en eso de generar una universalidad de conocimientos, la normalización en el diseño y en el dibujo se basa en tres partes principales: normas de representación, normas sobre el dimensionamiento y normas sobre la designación. Las primeras, las normas de representación, vienen a ser todo lo referente a las reglas, si es que ustedes quieran, para codificar el trazado de una pieza o de un conjunto o de un ensamble o de un mapa o de un plano de una casa o el plano de un parque o una representación topográfica de un parque nacional, etcétera, 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 etcétera. Todo está codificado dentro de normas de representación. ¿Cuáles pudieran ser esas normas? A ver, que si yo voy a dibujar algo, utilice un cierto grosor de línea, ¿no es cierto? Que si es que necesito dibujar cosas muy pequeñitas, a lo mejor utilice ciertos parámetros, ciertas escalas, que si voy a dibujar cosas muy grandes, otro tipo de herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Las normas sobre las dimensiones, como su nombre mismo lo dice, hacen referencia a las medidas de las piezas, las medidas totales, parciales, nominales, las tolerancias, las holguras, etcétera, etcétera, etcétera. Las normas de las dimensiones están especificadas bajo las normas de las dimensiones. ¿Está bien? Y las normas de designación se refiere a todo lo que son elementos de máquinas que por su gran difusión se normalizaron y estandarizaron mediante códigos de identificación. Esto se aplica, por ejemplo, a tornillería, elementos de transmisión, elementos de empernado, elementos de soldadura, designación de materiales, designación de todo, ¿no es cierto? Ustedes a lo mejor en sus áreas de trabajo saben que si yo necesito ir a comprar una arandela, por ejemplo, yo puedo ir y decir, deme una arandela más o menos de este anchito, con un diámetro de esto, que sea plana, pero que sea de un material resistente, o a lo mejor puedo ir y decir, deme, yo qué sé, una arandela M725-3, y a lo mejor en algún catálogo existe la arandela como tal, ¿no es cierto? O en vez de ir y decir, necesito una plancha de metal que sea bien resistente, pero que no sea muy gruesa, pero que tenga buena resistencia al calor. O puedo decir, necesito una plancha de metal ASTM 3635, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere en las normas de designación. ¿Está bien? Bueno, si continuamos el desarrollo de de esta teoría, nos topamos con el tema de los formatos. Los formatos, que les vamos a ampliar un poquito después en uno de los primeros trabajos que vamos a hacer, son los documentos que nosotros utilizamos para poder hacer estas representaciones técnicas que van a ser reconocidos a nivel mundial. Y en esta va a ir todo lo relativo al dibujo, la reproducción, el encartamiento y bueno, estos formatos hasta tienen normas propias para poderse archivar, para poderse seleccionar, etcétera, etcétera. Existe una norma, o más bien dicho, ya no una norma, sino una designación muy general, una designación genérica que se utiliza mayoritariamente en el diseño, que es el formato de designación tipo A.
Y los principales medidas o los principales formatos son el que van desde el A0 hasta el A6. Posteriormente veremos qué medidas tienen estos formatos y dónde normalmente se pueden aplicar, pero la lógica un poco va de la mano que se debería ajustar nuestros diseños según el tamaño, ¿no es cierto?, a ciertos formatos y buscar que de esta manera exista un buen acaparamiento del área gráfica según lo que nosotros vayamos a diseñar. Aquí nos habla de dibujos en formatos de hoja de papel. Nosotros simplemente tenemos que saber que estos formatos hoy por hoy se los puede ejecutar en el mismo AutoCAD y que los dibujos ya no son dibujos, sino son diseños asistidos por computador. ¿No es cierto? Es el único gran cambio entre lo tradicional y lo convencional. ¿No es cierto? Muy bien. La rotulación. Estoy yendo un poco rápido porque luego les vamos a pedir que ustedes hagan ya una lectura comprensiva de este contenido, que no es para nada largo, y eventualmente tendremos que estar regresando a revisar algunos de estos contenidos teóricos que están bastante bien redactados y resumidos, ¿no es cierto? Las normas sobre la rotulación. La rotulación es todo lo que tiene que ver con texto que acompaña a los diseños, ¿no es cierto? Y este texto tiene que tener claridad, tiene que ser fácil de interpretar, tiene que estar bien ubicado, no puede ir en cualquier lugar. Y de esta manera, todo lo que tenga que ir textualizado será comprensible, como habíamos mencionado en los criterios de la normalización. Hay tres aspectos indispensables que todo lo que vaya rotulado en nuestros planos tiene que guardar. Primero, que el texto utilizado sea legible, es decir, que pueda leerse con facilidad. Entonces, normalmente aquí se buscará un texto que sea fácilmente reconocible en cualquier lugar, ¿no es cierto? No vamos a escoger caracteres propios de una región o mucho menos, sobre todo sabiendo que estamos abarcando un área técnica. La rotulación también tiene que ser homogénea, es decir, que la anchura del trazo y la separación entre caracteres sea constante. Me gustaría preguntarle a alguien aquí, ¿quién tuvo la oportunidad de hacer dibujo técnico tradicional? Por ahí Yo, alguien que profe, en nos... el colegio. A ver, Sí, Giancarlo, profe. ¿cómo hacíamos, Giancarlo, la escritura en el dibujo técnico tradicional? ¿Cuál era el proceso? Bueno, a nosotros nos daban hojas que tenían las medidas del dibujo técnico, o sea, de la escritura más que todo. Ya, muy bien, bueno, ya ahí han tenido una ligera ventaja, ¿no es cierto? ¿Quién cree haber hecho un proceso un poquito más rudimentario inclusive? Buenas tardes. Lo que yo recuerdo del colegio era que antes sabíamos tener el tablero y la regla T. Lo primero que había que hacer es centrar la hoja que vamos a utilizar y hacer los márgenes, todo eso teníamos que empezar desde cero. Perfecto, Luis. Y en el caso específico de la escritura, nos tocaba crearnos nuestros propios renglones, ¿no es cierto? Medir, dejar el espacio para las letras capitales, para las letras minúsculas, medir la separación entre caracteres, medir la separación entre una palabra y otra, ¿no es cierto? No podía ser una escritura a mano alzada, sino tenía que tener estos condicionamientos. Entonces, vamos a imaginarnos que ustedes solamente tienen que escribir en un formato normalizado, ¿no es cierto?, el nombre de la institución, Instituto Tecniempresarial WISM. Ya, solo hay 15 minutos de trabajo, ¿no es cierto? Hasta crear el reglón, hasta crear la separación, hasta el calcular el centrado, ¿no es cierto? La verdad era una completa odisea. La gran ventaja del software que asiste el diseño es que todos estos preceptos ya vienen incluidos. ¿A qué me refiero? A que ustedes literal solamente se tienen que ubicar en la pantalla y escribir. Instituto Técnico Empresarial WISE, que les tomará 10 segundos, ¿no es cierto? En comparación a los 15 minutos que hubiera podido llegar a tomar en el peor de los casos en el dibujo técnico tradicional. Ojo que recuerden esto, lo que más se ha logrado de parte de trabajar el diseño mediante un software computacional es la reducción drástica de tiempo, de recursos y de desperdicio.
¿Está bien? Oportunamente haremos énfasis en cada una de ellas. Bueno, y finalmente, esta rotulación o todo lo que sea texto de nuestros diseños tiene que ser apto para la reproducción. Esta expresión puede resultar un poquito difícil de interpretar y es un poco más inherente al dibujo técnico tradicional. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una letra a lo mejor muy compleja, ¿no es cierto? Como autor de un diseño, y esto luego tiene que adquirir un cierto estandarizamiento para ser reproducido en otro lugar, podría llegar a tener problemas, ¿no es cierto? Por eso es que nunca se van a encontrar un plano de diseño antiguo, técnico, con tintes medio personalizados, ¿no es cierto? Más bien es muy mecánico hasta la forma de escribir. Se sobreentiende que trabajando en diseño asistido por computadora, las fuentes que nosotros vamos a tener acceso ya están debidamente estandarizadas. Y hoy por hoy no creo que exista una impresora que no sea capaz de reproducir la distinta escritura que nosotros tenemos a nuestro alcance. Vamos con el siguiente tema, que es la acotación, ¿no es cierto? Acotar un diseño básicamente es implementar sus medidas, es poder incluir el valor de las dimensiones y que de esta manera quienes vayan a interpretar los diseños tengan claridad respecto a las mismas, a estas dimensiones, principalmente para dos cosas, para interpretar o para fabricar esta pieza, ¿no es cierto? Hay algunas normas, en realidad hay un conjunto grande de normas para la acotación, pero aunque no parezca, se las puede reducir a estos 5 criterios generales. ¿Está bien? Vamos viendo cuáles son. Estos 5 criterios generales que les estoy mencionando están todos por acá, ¿no es cierto? Son estos de aquí. Dice, se acotarán las partes de una pieza que sean estrictamente necesarias para su posible fabricación y verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un diseño, yo no necesito repletar el diseño con medidas por todo lado. Yo tengo que ser lo suficientemente ágil de mente para darme cuenta que es indispensable a que lo que yo estoy diseñando pueda fabricarse o verificarse. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo de alguna manera entender esto de aquí? Pensémoslo así. Les voy a llevar un ratito esta pantalla, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que hay una figura. A ver, cambiemos un poquito el color de esto. Vamos a imaginarnos que hay una figura más o menos así. ¿Está bien? Listo. Más o menos así. Entonces, yo necesito sacar las medidas de esta figura o necesito entregar a alguien a que cree esta pieza. Vamos a imaginarnos que esta pieza está hecha de madera, ¿correcto? Si yo digo, a ver, señor carpintero, necesito hacer esta pieza, ojo, que esto de aquí, ¿no es cierto? Esta medida de aquí es, supongamos, 10 unidades de una medida específica, ¿no es cierto? Y el ancho total de esta pieza, ¿no es cierto? El ancho total de esta pieza, que sería esta de aquí, sacamos unas líneas de cota, ¿no es cierto? Esto es acotar. Ya en algún momento lo haremos, lógicamente, en nuestro software, pero esto que estamos haciendo en pantalla es acotar. Y esto de acá tiene una medida total, digamos que de 8, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esto mide 10, esto mide 8. Entonces, también tenga en cuenta, ¿no es cierto?, que esta altura de aquí hasta acá, esto va a medir 4, ¿no es cierto? Pongámosle aquí que va a medir 4. Y, por favor, también considerar que este nervio de aquí, o como ustedes le quieran llamar, tiene un ancho total de 2. ¿Está bien? De aquí para acá
Esto mide 2. ¿Correcto? Yo les pregunto a ver, preguntémosle a Marco Salamea, no sé si nos escucha. Sí, profe, buenas noches. Marco, ¿usted cree que dándole esa figura del perfil que tiene que tener un pedazo de tabla, ¿no es cierto? Un pedazo de madera, un carpintero, el carpintero lo pueda crear? Sí, yo creo que están todas las medidas. Exactamente, pero cualquiera pudiera decir, pero ahí falta la otra altura y el otro ancho, pero se pueden deducir, ¿no es cierto? Si todo mide 8 de ancho y solo esta parte mide 2, ¿cuánto debería medir lo restante? Sí. 6, ¿no es cierto? Y de la misma manera, si el alto total de este perfil de madera mide 10 y solo este ancho de aquí chiquitito o más pequeño mide 4, ¿cuánto mide lo restante? 6. 6, ¿no es cierto? O sea que sin poner absolutamente todas las medidas, tenemos todas las medidas, ¿no es cierto? Suena como un juego de palabras, pero es así. Entonces, aquí lo que prioriza, estimados estudiantes, no son las medidas, es el diseño en sí. Eso es lo que tiene que estar por encima de todo, más que de las mismas medidas. Las medidas que yo coloque tienen que ser las suficientemente necesarias para su verificación y para su fabricación. ¿Puedo verificar ahí la pieza y saber exactamente cómo sería? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Puedo pedirle a alguien que fabrique ese pedazo de madera solamente con esas medidas? Sí lo puede hacer, sí va a poder fabricar. Ah, ya, perfecto. Entonces eso quiere decir que estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Que no estamos evadiendo esa norma de acotación. Les reitero, se acotan las partes de una pieza que sean estrictamente necesarias para su posible fabricación y verificación. Regresemos un ratito a este ejemplo que nosotros mismos hemos realizado. Regresemos un poquito para acá e imaginemos que no tenemos esta medida de aquí. A ver, ahí se nos borró la que decía 8. Volvamos a poner la que dice 8. ¿Pueden fabricar eso? No. Ya no, porque yo no sé cuánto más pueda ser el alto de esa pieza. Sé que hasta ese primer cambio de sección mide 4. Pero la otra parte restante, ¿qué será? ¿Otros 4? ¿Será 5? ¿Será menos de 4? ¿Será, no sé, 4.72? Imposible saber, ¿no es cierto? No hay nada que me respalde en mi deducción de esa medida. Por lo tanto, esa primera gran norma, yo diría la más importante en cuanto a normas de acotación, ya no se está cumpliendo. Ya no sé yo cuál es la medida para poder verificar la pieza, ¿no es cierto? Y para poder fabricarla tampoco. Segundo gran criterio de la acotación. ¿Qué nos dice este segundo gran criterio de la acotación? Dice lo siguiente. Vamos a igual irlo seleccionando por acá. Las distintas partes de una pieza se acotarán solo una vez en el dibujo y no deben duplicarse en vistas diferentes a menos que se crea estrictamente necesario. Bueno, en el ejemplo que usamos previamente, estamos viendo solamente una vista de un hipotético objeto, pero van a ver en la realidad que hay varias vistas de un mismo objeto. Entonces, les voy a tocar algunas terminologías que no pasa nada si ustedes no las asocian o no las reconocen de entrada. Pero vamos a suponer que tengo la vista frontal de un objeto y también tengo la vista lateral de ese objeto, ¿no es cierto? Vista frontal o vista lateral. O mejor aún, hagamos lo siguiente. Vamos a venir por acá y vamos a finalizar el compartir la pantalla y les pido que pongan un poquito de atención aquí a mi pantalla. Entonces yo tengo aquí mi celular, ¿no es cierto? Este de aquí es mi celular con su carcasa, ¿no es cierto? Todos ustedes están viendo este rato la parte de atrás de mi celular. Y yo les digo que esta altura de mi celular es aproximadamente 15 centímetros, ¿no es cierto? Y que el ancho de mi celular es aproximadamente, no sé, 9 centímetros. Pongámosle un poquito menos incluso, pongámosle 7 ya.
15 y 7. Ahora, yo veo esta vista de aquí. ¿Qué tengo que poner aquí de cota o qué sería importante que yo en esta vista mencione en cuanto a dimensiones? El ancho. Bueno, está muy bien, Luis. Profesor. Antes ya llamamos ancho a esto, entonces esto pudiéramos llamar profundidad. Profundidad. Entonces, eso tengo que marcar viéndole desde este punto de vista. Ya no justificaría o ya no tiene mucho sentido que yo vuelva a poner que el alto es 15, porque es el mismo teléfono, ¿no es cierto? Ya está especificado acá que el alto era 15. Aquí lo que me interesa es saber cuánto mide de acá. Entonces ha tenido una profundidad de 1.2 centímetros, ¿no es cierto? Y ya ahí tengo todas las medidas del teléfono. Largo, ancho y profundidad. Como es una figura bastante regular, bueno, ¿no? Que luego podría acotar los diámetros de los lentes, podría acotar la distancia desde la base hasta el flash, yo qué sé, tantas y cuantas otras cosas más. Pero a eso se refiere, y ahora sí regresemos a lo que estábamos viendo, a eso se refiere cuando dice que las partes de una pieza solo deben acotarse una vez en el dibujo y no deben duplicarse en vistas diferentes. Y aquí pone un adendum, ¿no es cierto? El texto. A menos que sea estrictamente necesario. Ese estrictamente necesario no es un capricho de cada uno. Tiene que ir debidamente justificado. Y normalmente casi nunca existe el estrictamente necesario. Sobre todo en acotación de una misma medida. ¿Está bien? Bueno. Nuevamente, o tres, digamos así. La tercera gran recomendación para la acotación. Las cotas deben colocarse en la vista que resulte más clara y expresiva para determinar mejor la dimensión que representan. ¿Qué tal si en el mismo ejemplo que yo les decía, ¿no es cierto? Mostrándoles mi celular, ¿qué tal si yo les digo, el ancho de este teléfono es 9, habíamos dicho, y la profundidad es 1.2. ¿Ustedes pueden ver la profundidad ahí? No pueden ver la profundidad ahí, ¿no es cierto? Entonces, no sería idóneo, claro que estoy poniendo un caso recontra exagerado y básico, no sería idóneo que yo diga, en esta vista la profundidad es 1.2. Tengo que buscar una vista donde esa profundidad sea más expresiva, así lo describe el texto, ¿no es cierto? Aquí sí se ve expresivo la profundidad del teléfono. Aquí no. Aquí también sí se ve esa profundidad, ¿verdad? Viéndolo desde este punto de vista, sí se ve esa profundidad. También es una buena vista para marcar la profundidad del teléfono. Entonces, ese tercer ítem nos está haciendo referencia a eso, que yo tengo que buscar la vista donde se vea más expresivo, ¿no es cierto? Y más claro lo que yo intento mostrar en cuanto a dimensiones. Y el punto 4 y el punto 5 les diré que son bastante, a mi manera de ver, elementales. Dice, todas las cotas de un dibujo se expresan en una misma unidad. ¿Está bien? Como por ejemplo milímetros, sin indicarle en el dibujo, ya que se sobreentiende. Entonces, esto es una lógica, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy diciendo que las medidas de un objeto son todas en centímetros, no puede aparecer de la nada una en otra unidad. No hay una justificación técnica para aquello y no debe ir acompañado cada cota de su unidad. Esta, más que sobreentenderse, esa información siempre está supeditada al formato normalizado y su cajetín de información. Y la 5 dice, en caso de posible confusión, el símbolo de la unidad predominante puede ser especificado en una nota. Créanse que esa norma número 5 es totalmente descartable ya para nosotros, porque hoy por hoy se maneja ya un criterio muy generalizado de las medidas en los softwares de computación y de diseño, por lo tanto, simplemente se coloca en qué unidades estamos trabajando, en qué escala se está trabajando y con eso tenemos absolutamente todo. Bueno, aquí hay un videíto que dice acotación de una pieza en tecnología. Les voy a pedir que ustedes en sus casas, cuando hagan el repaso de este video o de este texto, le den clic a este videíto. Es un videíto de aproximadamente 5 minutos, pero les va a ejemplificar nuevamente todo esto que hemos mencionado acá. Correcto, continuemos.
Normalización de las líneas. Esta parte es importantísima, muchachos. Aquí sí quisiera que si es que pueden hagan una captura de pantalla o prácticamente transcriban la información que ustedes ven aquí, porque es muy importante. Esto de aquí. Prácticamente yo me haría una foto mental o un screenshot de todo lo que está en ese recuadro verde. Los objetos que se representan en un diseño deben usar distintos tipos de línea para diferenciar justamente lo que están representando. Así se tienen los siguientes tipos de línea. Las primeras se llaman líneas llenas de espesor grueso. Estas de aquí. Las líneas llenas de espesor grueso se utilizan para dibujar todos los contornos visibles de las piezas. Ya aquí no me gustaría hacer muchos ejemplos porque es empezar a fundar información que sí necesita ser un poquito más explayada, más desmenuzada, ¿no es cierto? Pero nos vamos a quedar con el hecho que las líneas llenas de espesores gruesos se emplean para dibujar los contornos visibles. El espesor de estas líneas es de entre, bueno, sería al revés, ¿no es cierto? Desde 0.8 milímetros hasta 1.2 milímetros, ¿no es cierto? Es la primera línea que nosotros luego vemos en el gráfico, ¿no es cierto? Luego tenemos las líneas llenas de espesores finos, de 0.1 a 0.2 milímetros, en comparación con las primeras, muy finitas, ¿verdad? Dice que se van a emplear para las líneas de referencia y para dibujar las cotas. Las líneas de referencia pueden ser líneas de directrices. En algún momento ya especificaremos qué son estas famosas directrices. Pero las líneas de cotas sí podríamos entender qué son, ¿no es cierto? Son justamente esas líneas que uno extiende desde los bordes del diseño de una figura para justamente colocar sus medidas. Luego dice que tenemos una línea de trazos que, ojo, son mucho más anchas que las líneas finas de espesores, perdón, que las líneas llenas de espesores finos. Dice que el grosor de estas va de 0.4 a 0.6 milímetros y se emplean para dibujar los contornos no visibles de las piezas. Entonces, en contraste con las líneas llenas de espesores gruesos, donde sirven para expresar todo lo visible, estas líneas de trazo se utilizan para expresar todo lo no visible. ¿Cómo será que algo tenga una vista o una línea o un contorno no visible? Ya vamos a ver que sí se da ese caso. Y finalmente, existen las líneas de punto y trazo, cuyos espesores van de 0.3 a 0.4 milímetros, y estas prácticamente reflejan o expresan las líneas de eje, o a veces expresan los cortes sobre una vista específica. Los cortes. No se hagan lío con esas terminologías. Oportunamente ya veremos que son los cortes, los contornos no visibles, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esto de aquí, muchachos, vale la pena, como les digo, que de ser posible se memorice estos grosores. ¿Qué grosor puedo utilizar? ¿De qué medida a qué medida puedo utilizar para representar las distintas cosas de una pieza? ¿Está bien? Mucha atención con eso. Ventajosamente también la clase va siendo grabada y si en algún momento nos olvidamos, bien podemos entrar al sistema EVA y ver este elemento del texto o podemos ver en el video, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí el tema de la normalización. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna consulta específica de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Está todo claro? ¿No tienen dudas? Yo sí les voy a hacer una preguntita, de nuevo, tratando de hacer estas correlaciones entre el diseño y el dibujo tradicional. ¿Cómo hacíamos tradicionalmente para lograr un tipo de línea? Es decir, que la línea mida de entre 0.8 a 1.2 y que la otra línea mida, por ejemplo, la de eje entre 0.6 a 0.4. ¿Quién se acuerda? Bueno, antes lo que se utilizaba eran los rapidógrafos. Sabía tener su número también. Muy bien, Luis. Nosotros utilizábamos los rapidógrafos que venían a ser unos
llamémosles vulgarmente unos esferos que tenían una tinta y que la cabecita que escribía tenía justo el grosor que nosotros necesitábamos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se lograban los distintos grosores. Y para el trazo de las líneas continuas, tanto las gruesas como las finas, no había mayor apuro, ¿no es cierto? Simplemente se medía la distancia que yo necesitaba cubrir y pasaba el rapidógrafo por ahí. Pero para quienes nunca hicieron dibujo técnico, el trazo de una línea entrecostada o de una línea de eje también era muy tedioso. ¿Por qué razón? Porque la separación de las líneas no es al azar. Hay una separación totalmente normalizada entre el trazo y el espacio en el tipo de línea entrecostado, y más aún entre el trazo, el punto y otra vez el trazo de la línea de eje. Y eso tenía que uno medirlo manualmente, y esas medidas eran pequeñas. Entonces, solo hacer una línea de trazo podía generar un fuerte dolor de cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en el AutoCAD, en el software de diseño asistido por computador? Usted simplemente dice que quiere pasar a hacer de la línea llena de espesor grueso, ahora quieres usar la línea fina, o más bien dicho, la línea de eje, ¿no es cierto? Y con un par de clics cambiamos eso y simplemente marcamos la distancia que queremos hacer en cuanto al trazo, ¿no es cierto? Reduciéndonos nuevamente muchísimo tiempo. Y sobre todo también una anécdota, y quienes hayan hecho dibujo van a poder estar de acuerdo conmigo. Trabajar con el rapidógrafo era un problema porque a veces, si no se tenía mucha precisión y práctica, el rapidógrafo botaba la tinta y corría la tinta en todo el documento, dañando el documento. A veces ese daño del documento llegaba cuando ya estaba un 95% listo todo, ¿no es cierto? En AutoCAD no pasa nada si yo hago mala línea, si me sale chueca, si me sale incompleta, etcétera, etcétera, porque yo puedo coger, borrar y hacer en un minuto más de 40 intentos para hacer la misma línea, ¿no es cierto? Entonces, no se pierde tiempo cuando se comete errores, se corrigen muy rápido. Jamás se va a correr ningún rapidógrafo en el diseño asistido por computador, y el paso de un tipo de línea a otro es tan sencillo como dar un par de clics. Esto nos garantiza trabajos de mucha mayor calidad en muchísimo menos tiempo y que contemplan ya todas las normas en cuanto al diseño. ¿Queda clara esa idea, muchachos? Ya, muy bien. Veo que por ahí, sobre todo los que están con la cámara, hacen un ademán de que se ha comprendido. Y en realidad no es nada difícil. Bueno, a ver, son las 6:50 de la tarde. Vamos a dar un pequeño receso para que no se cansen, para que no se vuelva muy aburrido y tedioso el estudio. Y exactamente, yo ni siquiera voy a cerrar la sesión, solamente vamos a hacer una pausa. A las 7:05 de la noche retomamos la conectividad y avanzamos en lo que son los formatos normalizados, que tenemos que ampliar esa información un poquito más. ¿Está bien? Entonces, no se retiren, no se desconecten, simplemente dense un espacio para estirarse un poquito, para de repente comer algún snack, tomar un vasito de agua, y continuamos con la clase en exactamente 15 minutos. Sigamos. Les voy a llevar ahora a esta presentación de PowerPoint para revisar esta información. Me imagino si se puede ver en este momento la presentación, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, los formatos normalizados. Ya dijimos que los formatos normalizados son estos documentos que nos sirven justamente para nosotros desarrollar el diseño de un objeto particular, ¿no es cierto? El formato que nosotros vayamos a utilizar va a depender lógicamente de lo que queramos diseñar. Habrán objetos bastante grandes, como me podría llegar a imaginar, no sé, una bicicleta, ¿no es cierto? Que quizás representarla en un plano grande, con mucha área de trabajo, sea bastante idóneo. Y habrán objetos como, por ejemplo, el celular que pusimos como ejemplo antes,
que posiblemente en un formato A4 entren muy bien y se puedan ver con suma claridad, ¿no es cierto? Vale la pena decir que, y repetir que la designación principal de formatos para el trabajo es la designación de tipo A. Nosotros podemos ver ahí que los valores o las medidas de las dimensiones de tipo A van desde la A0, siendo la más grande, con un ancho total de 1189 por 841, hasta llegar al formato A4, que es de 297 por 210. El formato A4, para que tengan una relación, por si no lo han identificado todavía, es el formato base de cualquier documento que nosotros utilizamos normalmente. Las impresoras caseras que tenemos utilizan gran parte del tiempo hojas de papel bond en tamaño A4, ¿no es cierto? Y el formato A0 es el que comúnmente, y sobre todo quienes hayan estado en algún momento en contacto con los planos de alguna construcción, de alguna vivienda o de algún departamento pequeño, son esos documentos grandes, ¿no es cierto? Donde están todos los dibujos y los diseños de dicha construcción, ¿no es cierto? Y en el medio está el A1, el A2, el A3, que también tienen, ¿no?, a veces sus usos específicos, ¿no es cierto? Estas medidas se obtienen mediante unas relaciones matemáticas que las podemos verificar por acá, las cuales no son indispensables conocerlas, pero estas cotas X, que se pueden representar en el ancho y en el alto, generan mediante esta relación de aquí, ¿no es cierto?, la altura total del documento. Así se ha ido desarrollando eso. De manera que, bueno, esto no es difícil saberlo, aquí se genere una cota X sobre 2, aquí se genere una cota Y sobre 2. Esto para todos los formatos de designación tipo A. ¿Está bien? Estos formatos, veamos, ya, ahí estamos. Estos formatos, cuando se calculan de esa manera, nos permiten tener la siguiente, ¿cómo podríamos decir? Configuración, quizás. Que, ¿no es cierto?, que el formato más grande, este que le vamos a poner aquí en amarillo, que es el A0, si se lo dobla por la mitad, por donde está ese circulito con el número 1, se puede convertir en el formato A1, ¿no es cierto?, que le estamos tratando de poner aquí en naranja. Que si el formato A1 se lo dobla, podemos obtener el formato A2 y así sucesivamente hasta llegar al A4. O sea, con un formato A0 yo puedo irlo doblando hasta obtener un formato A4, ¿no es cierto? Si doblo el A2 por la mitad, voy a llegar a obtener un formato A3. Si doblo el A3 por la mitad, voy a llegar a formar formato A4 y así sucesivamente. Ojo que también hay un A5, un A6, pero por su tamaño no son comúnmente utilizadas. Esa relación también se puede identificar acá, ¿verdad? Acá podemos ver cómo los documentos de la base podrían ser el A0. Si los dividimos por la mitad, se transforman en el A1, por la mitad en el A2, por la mitad en el A3 y así sucesivamente. El cálculo para llegar a estas medidas dan pie a que se siga esa secuencia. Si en algún momento no comprenden algo, por favor, siéntanse libres de interrumpirme y seguimos desarrollando la idea. Entonces, nuevamente, los formatos toman como sistema de medida el sistema métrico y se parte de dos series. La serie principal, denominada serie A-ISO. ISO es las siglas por normas internacionales, ¿no es cierto? Y la serie auxiliar, ¿no es cierto?, denominada B-ISO. No vamos a trabajar nosotros en este curso con dicha serie, son de usos muy específicos. Y aquí nuevamente podemos contrastar la información dada previamente respecto a que cada formato viene a ser la mitad de su antecesor, yendo desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no es cierto? Aquí nuevamente podríamos enmarcar el formato A0 con este color verde
Y vemos que ya doblando por la mitad en sus distintas secciones nos topamos con este formato tradicional que ocupamos casi siempre, que es el A4. ¿Está bien? Listo. Continuemos. Esta relación también permite, esto es muy importante conocer, que estos formatos sean plegables. ¿Para qué sería importante que un formato pueda ser plegable y sobre todo que se plegue bajo una norma, la misma que es la UNE 102795? ¿Quién puede imaginarse o nos puede dar una idea de por qué es importante que estos formatos se puedan plegar? ¿Con qué objeto? ¿Quién se anima a darnos esa respuesta? Para guardar. Muy bien, Cristian. Básicamente para eso, para poderlos archivar, ¿no es cierto? A ver, si decimos que el formato A0 tiene 1135 milímetros de ancho, estamos hablando de más de 1 metro, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos escritorios con cajones de 1 metro, ¿no es cierto? O gavetas con esa medida. Pero fácilmente podemos archivar una hoja tamaño A4 en una carpeta. Entonces, justamente, estos formatos pueden ir teniendo una serie de dobleces en secuencia que permitan llegar a un producto final que no es más que justamente un tamaño A4, en donde aquí incluso podemos apreciar, no sé si se alcanza a ver, los huequitos para perforar. Entonces, un formato tranquilamente se puede colocar en una carpetita común y corriente como las que todos hemos tenido en nuestras manos en algún momento. Y la forma de doblar también nos permite que de esta pestañita nosotros despleguemos el documento para verlo lógicamente abierto y ver todo el contenido del mismo, y que luego, otra vez retomando la secuencia de los dobleces, se vuelva a obtener el tamaño pequeñito que es fácilmente archivable. Entonces, a ver, si vamos viendo, ¿no es cierto? El formato grande, el A0 que tenemos a nuestra izquierda, y vamos siguiendo los dobleces, nos vamos a dar cuenta que sugiere hacer un primer doblez a 210 milímetros del borde izquierdo, luego hacer un segundo doblez de la pestañita, ¿no es cierto? Con una distancia de 105 milímetros y llevando la punta hasta el primer doblez. Y luego venir por el lado derecho midiendo 185 milímetros y realizar un tercer doblez, un cuarto doblez, ¿no es cierto? Un quinto doblez, todos estos de 185. Un sexto doblez, ¿no es cierto? Y en ese momento pasamos a hacer un doblez final para que esta esquina de aquí coincida con esta de acá. Posterior a eso, hacemos un octavo doblez a 297 milímetros de altura y un noveno doblez a 297 milímetros de altura nuevamente. Lo que se obtiene doblando esto así es esto que tenemos acá. Esta parte que le estoy rayando con líneas azules, que vendrían a ser el documento de 210 milímetros de ancho por 297 milímetros de alto, que no es más que el formato A4. Todos los formatos normalizados de la designación A, desde la A0 hasta la A4, tienen la posibilidad de realizar esos dobleces regidos por la norma ya mencionada. Ahí tenemos el formato A2. El formato A3 es muy sencillo, ¿no es cierto? Casi que tenemos que medir 185 milímetros desde el borde derecho y doblarlo. Y nos va a quedar siempre, ojo con esto, nos va a quedar siempre este espacio de aquí. A ver, perdón. Nos va a quedar siempre este espacio de aquí, este de aquí, para poder perforar sin que la perforación dañe los márgenes de mi documento. Es decir, que los huequitos perforados no vayan a incluirse dentro del área gráfica. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos una
explicación de cómo manejar los márgenes en un formato normalizado. Entonces, vamos explicando un poco cómo se maneja esto. Todo lo que nosotros lógicamente tenemos en el espacio en blanco de cualquier formato normalizado es el área gráfica, ¿no es cierto? Todo formato normalizado acostumbra a tener un cajetín de información. Este cajetín de información, si bien es cierto, en la gran mayoría de casos vienen en esta esquina inferior derecha o en toda la base del documento, como es este de acá, pueden en realidad ir en cualquier lado, podrían ubicarse en cualquier lado. La experiencia ha mostrado que esta orientación del cajetín es la más idónea para albergar más espacio de graficación. ¿Está bien? Pero teóricamente pueden ir en cualquier lado. Ahora, ¿cómo se maneja el tema de los márgenes? Los márgenes siempre van a ser, a ver, déjeme usar esta herramientita de acá, siempre desde el borde superior, ¿no es cierto? Borde superior aquí, borde superior acá, borde derecho, aquí, aquí, acá también, borde derecho, ¿no es cierto? Borde inferior, este, y también en el documento más grande. Todos esos bordes están ubicados a 10 milímetros de los filos del documento. Es decir, del borde superior, del borde derecho y del borde inferior, yo tengo que marcar mis márgenes 10 milímetros. Y solamente del borde derecho, del borde izquierdo, 20 milímetros, el doble. O sea, este borde de aquí, este borde de acá, esos tienen que ser 20 milímetros. Por una sencilla razón, aquí es donde nosotros colocaremos nuestros agujeritos de perforación. Por eso necesitamos que sea más ancho ese borde en todos los formatos normalizados que nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Esa es la explicación del por qué ese borde tiene más anchura. ¿Correcto? Listo, continuemos. Los cajetines. Si hemos dicho que los cajetines pueden ir ubicados en cualquier lugar, lo que sí tenemos que tener en consideración es que contengan toda la información técnica necesaria para la interpretación del documento. Y estas especificaciones técnicas están guardadas bajo la norma UNE 103595. Jamás les voy a pedir que vayan a desmenuzar la norma, sino más bien que nos centremos en la información que puede llegar a tener un documento. Fíjense cuánta información puede contener. Tenemos una marca, ¿no es cierto?, que hace referencia a lo mejor a las versiones de una misma pieza. Luego tenemos la denominación o título. Tenemos el número de piezas que componen el plano que estamos nosotros revisando. Vamos marcando lo que vamos mencionando, ¿está bien? Entonces decíamos, tenemos una marca, una designación, el número de piezas, el material que utiliza, las dimensiones generales, largo y ancho de la pieza, ¿no es cierto? Tenemos un campo para observaciones, en el caso que sea relevante colocar algo aquí. Si es que esta pieza ha sufrido múltiples recambios, ¿no es cierto?, por recomendación, por pruebas, por lo que sea, aquí se pueden poner todas sus modificaciones redactadas, ¿no es cierto? Luego tenemos un área de tolerancias generales, ¿no es cierto? Que esto en diseño técnico se entiende cuáles son las distintas holguras que se pueden llegar a tener y en qué sectores, ¿verdad? Luego tenemos unos registros de fecha, de cuándo es dibujado, de cuándo es comprobado, quién lo hace. Ahí a veces es común utilizar las siglas y no tanto los nombres. La escala de representación, el sistema de representación, la firma del autor, el departamento o organización, o en este caso instituto del cual se está elaborando, nuevamente el título o designación, pero más ampliado, en qué carrera o en qué área de tecnología, si sustituye algún otro proyecto, quién lo sustituye y en la hoja referente al total del documento.
Es bastante información, ¿no es cierto? Quiero que tengan en cuenta esto porque probablemente nosotros que vamos a iniciar en el diseño no tengamos que ser específicos en cuanto a muchos de estos detalles, pero hay detalles elementales que creo todo trabajo de diseño debería tener. Preguntemos al azar. Andrés, Andrés Sánchez, ¿qué cree usted que es elemental que todo trabajo, por más simple que sea, debería tener? Buenas noches, profe. Lo elemental, Parece que se le cortó ahí el audio a Andrés. No sé si de repente Grace Ayala nos comenta en su opinión qué sería indispensable que tenga cualquier trabajito relacionado con el diseño de un objeto. Pues más que todas las medidas exactas, qué, ¿cómo sería? ¿Qué pieza está ubicado en sí, en todo? Bueno, más o menos así. Ya, muy bien, Grace. A ver, yo por ejemplo les diría que en mi opinión es indispensable que haya un área para señalar un título, ¿no es cierto? Una designación, ¿no es cierto? Eso sería algo exageradamente básico, ¿no es cierto? Veamos, ¿quién más? Tenemos por ahí a Juan Sebastián Ávila. Juan Sebastián, ¿qué cree usted que debería ser elemental? O sea, que un formato normalizado, por más básico que sea, debería contener como información en el cajetín. No sé si nos escucha Juan Sebastián. A ver, seguramente por ahí algún problemita también de micrófono. De repente, Alexander Cabrera. Sí, profe, yo pienso que la verdad, como dijo mi compañera, las medidas, pero lo que dijo usted del título, pero también pienso que el autor sería también importante. Importantísimo, ¿no es cierto? Si no sabemos quién hizo, no es Exacto. posible luego pedir a lo mejor una revisión, pedir una corroboración, nada. Queda en el Ajá, anonimato cualquier diseño, ¿no es cierto? Bueno, sí. esto les pregunto porque en algún momento ustedes van a tener que hacer sus formatos normalizados. Es una de las primeras tareas que hacemos en este curso. Y desde ya les sugiero que piensen, porque, a ver, vamos nosotros a lo mejor necesitas colocar el material. Probablemente no. Recién vamos a aprender ciertas cosas. No vamos a entrar a esos pormenores como materiales. Vamos a realizar piezas tan complejas en donde necesitemos especificar tolerancias dimensionales generales o específicas para nada. No creo que nuestros trabajos lleguen a guardar ese grado de exactitud, ¿no es cierto? No porque no se lo deba tener, sino porque no van a ser piezas tan complejas de realizar que necesiten eso. Eh, les hago ahora la pregunta y si alguien por ahí se anima y nos dice, ¿será indispensable a lo mejor que dentro de nuestro cajetín aparezca información como la escala y el sistema de representación? Sí, profesor, Sí, es. profe. Eso sí, por Sí, debería supuesto. ser necesario. Si es que yo no coloco la escala, ¿no es cierto? A lo mejor voy a interpretar o voy a asumir que siempre estoy trabajando en escala 1 a 1 y eso no sería lo más coherente. Sería mejor que eso esté especificado. Y si yo no dejo saber al intérprete qué sistema de representación estoy usando, yo puedo pensar que lo que estoy viendo es la parte de atrás de un objeto cuando en realidad ha sido el perfil o la parte de arriba de un objeto cuando en realidad ha sido el frente, etcétera, etcétera. Bueno, por esas razones, ahí les queda, digamos, ya una tareita pendiente, ir pensando qué información sí debo tener, independientemente de lo simple que sea mi diseño, para que exista total claridad en justamente esa información, ¿no es cierto? Para que sea universal mi documento y pueda ser interpretado por cualquier persona. Continuemos entonces. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un plano,
ya realizado, ¿no es cierto? Este plano es un plano medio, voy a utilizar la expresión híbrido. ¿Por qué es híbrido? Porque nos presenta varias cosas. No es específicamente de algo, sino aprovecha el espacio gráfico para mencionar algunas cosas. Primero que nada, nos están mostrando una junta cardánica, ¿no es cierto? Una junta universal. Un cardán, ¿verdad? Elaborado con crucetas, y esta vista principal o esta vista de alzado nos muestra primero el cardán con la aplicación de una rotura, con una sección, y de paso utiliza esta forma de representar al elemento para generar distintas directrices, ¿no es cierto? Y elaborar una tabla de designación. Esa tabla de designación de las distintas piezas la podemos ver acá, ¿no es cierto? La tabla de designación es otra parte del dibujo, entonces debe ir dentro de la parte gráfica del dibujo. ¿Está bien? Como les decía, que bueno, no lo voy a poder remarcar todo, es una representación frontal que aprovecha ciertas herramientas auxiliares de graficación para seccionarla en algunas partes y para aplicar una rotura en otras, ¿correcto? Aparte, aprovecha esto para hacer una elaboración de un detalle. Fíjense que aquí han hecho como con esta circunferencia con línea entrecortada, yo le estoy poniendo dentro de este óvalo, y luego este detalle se amplía acá, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder señalar esta piecita número 6, que a la larga es un seguro, ¿no es cierto? O un retén, perdón, es un retén, ¿correcto? Entonces aprovechan el espacio gráfico para elaborar un detalle. Adicional a eso, ¿no es cierto? Aprovechan este espacio de acá para mostrarnos una representación en perspectiva, ¿no es cierto? Que no es más que una representación tridimensional. Y bueno, el resto creo que ya va a ser fácilmente identificable para todos nosotros. Acá tenemos el cajetín, ¿no es cierto? Con toda la información pertinente. Y esto es ya plano, ¿no es cierto? Y este es un conjunto de planos. Dice que esta es la hoja 1 de 5. Entonces este viene a ser, como vulgarmente diríamos, la carátula del plano, ¿no es cierto? Posiblemente ya identificadas todas las piezas, en una siguiente hoja se vería el dimensionamiento de esta pieza. Posiblemente en una tercera hoja se vería una perspectiva mucho más grande y a lo mejor orientada desde otro punto de vista para que se pueda apreciar de mejor manera esta junta cardánica. Posiblemente la cuarta tengamos una serie de secciones o de roturas para interpretar de mejor manera cómo está constituido internamente la junta cardánica y así sucesivamente, ¿no es cierto? Aquí nada más nos han presentado la hoja 1 de 5 de esta representación, de este diseño de este cardán. Y finalmente, para terminar, indicarles que, como les decíamos, hay otras series auxiliares de documentación. Por ejemplo, aquí tenemos la serie B, ¿no es cierto? Cuyo medida más grande es igual a B0 de 1 metro por 1.4 metros, ¿no es cierto? O dicho en milímetros, 1000 milímetros por 1414. O la serie C, que también es bastante grande, ¿no es cierto? 917 por 1297. Pero estas serán utilizadas en campos mucho más específicos. ¿Está bien? Por eso es más común toparse con formatos normalizados de tipo A. Son los más genéricos, los más generales, los más empleables, por así decirlo. También es importante conocer algo. Voy a regresar un poquito. Los formatos normalizados no están restringidos en su orientación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un formato de tamaño, a ver, aquí que se ven todos los formatos. Aquí noten que el formato A0, A2, A4 están dispuestos de forma horizontal. Y el formato A3, A1 están dispuestos de forma vertical. Pero en general, todo formato puede ser dispuesto de forma horizontal o vertical. ¿De qué va a depender?
de un elemento o de un argumento muy importante en todos los aspectos del diseño, que es la conveniencia. Acuérdense de esa palabra. Vamos a escribirle esa palabra por aquí para que se nos vaya grabando en la mente. Conveniencia. En el diseño, la conveniencia es muy bienvenida. ¿Está bien? Si me conviene usar un formato orientado de tal manera que de esa forma yo puedo graficar con más facilidad, la uso de esa manera. No tengo nada que me lo impida. Si una figura es necesario colocarla o graficarla o dibujarla o expresarla como ustedes quieran, desde un punto de vista por encima de otro, porque en ese punto de vista se ve mejor, se aprecian más detalles, etcétera, hágalo. Es conveniente, hágalo. Nunca deje o descarte la conveniencia como una herramienta poderosa para diseñar de la mejor manera. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Listo, muchachos. Esta es toda la presentación en cuanto a formatos normalizados. Y es lo que vamos a avanzar nosotros hasta el día de hoy.